Bueno, tengan muy buenos días. Este día vamos a- a tener la tutoría número 2 de análisis real. Vamos a esperar que se conecten. Vamos a estar trabajando con lo que es la unidad número 2, que es sucesión de números reales. Entonces vamos a esperar que se conecten para dar inicio. Vamos a esperar unos 5 minutos y daremos inicio a la tutoría número 2 de análisis real. Hola, buenos días, buenos días. Gusto de saludarla. Quizás voy a iniciar a las 8:05. Vamos a esperar 4 minutos esperando que se conecten los demás compañeros. Y si no se conectan, igual vamos a desarrollar, a comenzar el desarrollo de la tutoría, esperando que ellos se incorporen. Entonces vamos a hacer la espera de 4 minutos para dar inicio. Si me puede escribir su nombre en el chat, sería ideal para yo, siempre estoy tomando nota de asistencia. Al final tomo la captura de pantalla. Este, si puede escribir, si me hace el favor de escribir su nombre para yo ir tomando notas. Y y espero, no sé si ya revisó el material. Ya estuve leyendo el material de la unidad número 2. Ok, Catherine. Ok. Ok, Katherine, solo vamos a esperar quizás eso es 3 minutos, ya pasó un minuto, esperando que se conecten los demás compañeros y si no vamos a empezar el desarrollo. Recordarle que igual la grabación ustedes me la pueden solicitar, yo siempre se las mando el link al coordinador, pero no sé si él va colocando los links en la parte de tutorías de plataforma, entonces cualquier cosa, yo siempre grabo esta tutoría y la subo en YouTube, entonces ahí siempre va a estar.
Vamos a esperar 2 minutos más y si no damos inicio. A las 8:05 voy a dar inicio a lo que es el desarrollo de la tutoría. Porque está bastante larga la teoría, hay que ir entendiendo las definiciones, hay que ir viendo algunos ejemplos, porque esa es la idea. La idea de la agenda de este día es más que todo ir entendiendo lo que son diferentes definiciones sobre sucesiones, tipos de sucesiones que vamos a estar trabajando y vamos a ver algunos ejemplos y al final vamos a ver la demostración del teorema 4 y 5 que son de sucesiones convergentes. Entonces es lo que vamos a estar trabajando. ¿Qué es una sucesión? ¿Qué es una subsucesión? Sucesiones acotadas, sucesiones monótonas, crecientes, decrecientes, no decrecientes. Vamos a estar trabajando un poco acerca de las convergencias y vamos a ver algunos ejemplos. Y eso es lo que vamos a estar abordando este día en la tutoría número 2. Bueno, espero que se incorporen los demás conforme va pasando los minutos. Pero sí, no sé si ha leído el material. No sé si tiene antes de empezar alguna duda o consulta y luego vamos a comenzar a discutir todas las definiciones que aparecen ahí. Bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla. No sé si no le funciona el audio, pero cuando ya comienzo a compartir, ahí sí ya me cuesta estar viendo el chat. Tengo que salirme de la presentación y para ir viendo los chats. Entonces, ok, sí lo revisó, pero no a fondo. Ok, vamos, no hay problema, pero lo importante es que ya tiene una idea de lo que vamos a estar trabajando este día para que ustedes vayan aclarando algunas dudas que se tengan en las diferentes definiciones. Vaya, voy a comenzar a compartir la pantalla. Ok, espero que se observe la pantalla, ahorita se las estoy compartiendo y vamos a lo que es la tutoría número 2. Entonces, cualquier duda, bueno, cuando yo les diga si hay consultas, voy a ver si me salgo a la presentación. El único problema es que tengo que volver a reiniciar la presentación. Entonces, vamos a desarrollarla. Vamos a la unidad número 2. Hice una pequeña introducción en la tutoría anterior de qué es una sucesión. Entonces vamos a la unidad 2, que es sucesiones de números reales, y es lo que vamos a estar trabajando. Si usted revisó el contenido, aparece sucesiones acotadas. Cuando una sucesión es acotada, eso es bien importante. Vamos a discutir esa definición. Vamos a ver sus sucesiones, cómo se definen las sucesiones. Vamos a estar trabajando sucesiones monótonas. Ahí vamos a ver cuándo una sucesión es creciente, cuándo es decreciente, cuándo es no creciente y cuándo es no decreciente. Son cuatro definiciones para decir que una sucesión es monótona o no. Luego tenemos sucesiones recursivas, sucesiones convergentes. Hasta acá quizás vamos a llegar con el material discutiendo. Entonces vamos a trabajar lo que son las definiciones y algunos ejemplos hasta ahí. Luego en el material sigue con la propiedad aritmética de los límites. Esto no lo vamos a estar abordando este día, lo vamos a dejar para sucesiones de Cauchy y las sucesiones, bueno, límites al infinito. Esto último lo vamos a estar abordando en la tutoría de repaso. Vamos a llegar hasta el 2.5 porque está bastante extenso. No vamos a lograr abordar toda la unidad número 2 en esta tutoría. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan o algo que no entienda, no dude en activar su audio y decirme, no entiendo esa parte, si me lo podía explicar de nuevo, no voy a tener ningún problema en realizarlo. Entonces, vamos acá, vamos a ver la definición de sucesiones de números reales.
Y eso es bien importante porque a partir de ahí nosotros vamos a comenzar a definir las siguientes propiedades, las siguientes definiciones de sucesiones acotadas, pero ahí aparece una observación que parece bastante interesante y es algo que ustedes ya conocen en los números reales. Por ejemplo, acá esta observación es bastante importante porque a partir de ahí se aborda lo que es las sucesiones convergentes. Eso se ve más adelante, pero acá dice la observación: en lo que sigue del curso se usará, según el caso, el valor absoluto de x menos a menor que un éxito, de manera equivalente para mostrar que el intervalo a menos epsilon y a más epsilon es igual a los x que pertenecen a los reales, tal que x se mueve entre a y b. Ese es un intervalo. ¿Qué significa eso? Esa es una definición de límite. Es parecida a la definición de límite que ustedes trabajaron en cálculo. Entonces, en pocas palabras, lo que me está diciendo es que es similar o es equivalente. Por ejemplo, recordemos la definición de valor absoluto. Sabemos que el valor absoluto, vamos a ver acá, el valor absoluto de A, por definición, sabemos que es igual a si A es mayor que 0. Esa es la definición de valor absoluto. Y también sabemos que es igual a 0 si A es igual a 0. Y también sabemos de la definición de valor absoluto que menos es menos A si A es menor que 0. Entonces, en pocas palabras, sabemos que el valor absoluto de un número real es siempre positivo. Por ejemplo, acá, como si A es negativo, solo lo multiplico por el menos 1 y ese es el valor absoluto. Entonces, la idea acá es que si yo tengo, por ejemplo, acá tenemos que el valor absoluto de x menos a es menor que un epsilon. Vaya, cuando usamos la notación de epsilon, se refiere a valores tan pequeños cercanos a 0, pero que no son 0. Entonces, acá la idea que me está diciendo es que si yo tomo esto por definición de valor absoluto, yo puedo tener eso, que menos epsilon está entre ¿quién? Entre x menos a y menor que epsilon. Es decir, x menos a, por definición de valor absoluto, puedo decir que es mayor que menos epsilon, pero es menor que epsilon. Entonces, en pocas palabras, yo puedo acá sumar a estos lados, eso ya es propiedades de desigualdades, puedo decir menos epsilon más a, ahí voy a borrar, en esta parte, ven, es solo la observación que estamos haciendo, todavía no estoy abordando lo que es la definición, pero acá sería más a menor que, como al sumar acá a, entonces se va a eliminar y me va a quedar x es menor que epsilon más a. Entonces, en pocas palabras, ¿qué acabamos de definir? El intervalo que está acá. Por eso dice que es equivalente. Es equivalente x menos a menor que epsilon. Es equivalente a decir que es el intervalo, a definir ese intervalo. X menos epsilon más x más a más epsilon. Entonces, es por eso que está acá. Esto sale de acá. No sé si hay preguntas en esa parte, pero acá solo quería ver esa equivalencia porque lo que menciono vamos a estar trabajando esa parte cuando veamos convergencia de las sucesiones. No sé si hay alguna pregunta, Catherine. Hasta el momento no, licenciado. Vale, ok. Entonces, esto es solo la discusión. Vean, es como una introducción a lo que es la definición de sucesiones. Y acá tenemos ya lo que es la definición de sucesiones. Acá tenemos una sucesión de números reales. Es una función que la vamos a definir de x que va de n a los reales. Es decir, es cualquier función, pero el dominio de la función, en este caso de la sucesión, va a ser el dominio de los naturales y me va a llevar a números reales.
Y es lo que menciona, los naturales comienzan desde 1 hasta más infinito. Son todos los números naturales. Entonces, al aplicar la función de la sucesión, me va a llevar a números reales. Eso es lo que dice la definición. Entonces, más adelante vamos a ver ejemplos, pero cuando nosotros trabajamos con sucesiones, hay diferentes notaciones que nosotros usamos. En el material trabajan con esta notación, x a la n. Por ejemplo, antes de iniciar, una sucesión bien sencilla que siempre se define son los mismos números naturales. Por ejemplo, yo puedo decir x a la n es igual a, y puedo definir los números naturales. 1, 2, 3, y así sucesivamente. Esta es una sucesión. Son los mismos números naturales. Porque cumple la definición. Es una función que me lleva de los naturales a los reales. En este caso, de los naturales a los naturales. Pero esa es una notación. Otra notación que se usa es esta de acá. F de n. Verlo como una función. Entonces, yo sé que se recuerda de las funciones, donde evaluábamos los valores en lugar de, para evaluar, encontrar las imágenes, sustituíamos en la función el valor de x y encontrábamos sus imágenes. Es similar a eso. Entonces, esta es una notación también para, yo puedo decir, esta misma sucesión es igual a f de n. Y siempre estoy haciendo referencia a la sucesión de los números naturales, que es 1, 2, 3. No sé si hay algún problema en las notaciones. Estas son notaciones. Y al final, esto de acá donde dice x1, x2, x3 serían los elementos de la sucesión. Hasta acá se nombra hasta xn. Cuando n dice que pertenece a los naturales, es decir, que va desde 1, 2, n hasta infinito. Si hay sucesiones que tienen infinitos números. Hay sucesiones acotadas, hay sucesiones crecientes, decrecientes, no crecientes, no decrecientes, convergentes, que las vamos a estar estudiando. Entonces, esas son notaciones. Ahora, acá creo que no creo que haya algún problema. Casi siempre vamos a trabajar con ese tipo de notación, xn. Pero ambas son dos notaciones que se pueden utilizar. Entonces, veamos algunos ejemplos. Bien, este ejemplo aparece en el material, pero lo voy a abordar. Por ejemplo, Catherine, ¿qué elementos? Bien, acá es esa pregunta. Ahí aparece cuántos elementos posee esta sucesión. Bien, esto que aparece acá, x a la n, menos 1 a la n, esto le llamo término general de la sucesión. Usted no sé si se recuerda de bachillerato de las sucesiones aritméticas y geométricas. Y eso se estudia bastante en bachillerato. Entonces ahí aparecen las definiciones de qué es una sucesión, el término general de una sucesión. Entonces eso es bien importante. Yo no sé si tiene alguna pregunta. En este caso, mi pregunta es, vean, bueno, aquí está. ¿Cuántos elementos tiene esta sucesión? Solo tiene 2 elementos. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿quién sería, Catherine, x1? ¿A qué sería igual el valor de x1? Ajá, Catherine. ¿A qué sería igual el valor de x1? Menos 1. Ajá, sería, porque al final sería sustituir, ¿verdad? Ajá, sería menos 1 elevado a la 1. Y menos 1 a la 1, eso es menos 1, correcto. Luego, yo puedo ir analizando, ¿verdad? ¿Quién sería el valor de x2, Catherine? Ahora sería menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, lo interesante de acá, que esta sucesión, vean, menos 1 al cuadrado, eso es 1 positivo. Y así yo puedo ir encontrando quién sería x3 en esta sucesión. Sustituyo el valor en lugar de n, sería menos 1 al cubo. Y menos 1 al cubo es menos 1.
Entonces, y así puedo encontrar x2, x3, y así puedo pasar encontrando hasta xn o infinitamente los valores de esta sucesión. Entonces, ¿qué podemos decir de la sucesión? Que al final solo tiene dos valores. La sucesión sería -1 y 1. Y vamos a ver que esta sucesión es acotada más adelante, pero no es creciente ni decreciente, ya que a esto se llaman tipo de sucesiones oscilantes, que oscilan entre dos valores, en este caso entre -1 y 1. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. En este ejemplo, este es un ejemplo sencillo. Voy ahorita a tomar captura. Licenciado, una pregunta. Ajá, En el caso de que tomáramos otro número que no fuera -1 y como estaríamos probando en caso de los n, em, ajá. si se colocara, por ejemplo, un 2 y se me encontraran más números, porque ahí elevados se tienen que encontrar diferentes números. En ese caso, ¿el intervalo de respuestas sería otro o cómo sería? Sí, sí, va, porque por ejemplo, si coloca 2 a la n, si usted se fija, esa ya no es una sucesión oscilante, va, por ejemplo, es otro tipo de sucesión. ¿De qué sucesión estaría hablando? Si tengo 2 a la n, sería 2 a la 1, 2, el primer término. El segundo término, ¿quién sería? 2 al cuadrado, que es 4. Si usted se fija, la sucesión va a ir aumentando y esa ya no es oscilante, esa es creciente y vamos a ver que es monótona. Entonces, este, no sé si esa es la duda, porque es diferentes sucesiones que nosotros podemos estudiar. Entonces, no sé si esa es la duda que usted tenía. Quiero Pero en ver. el pero en ese Ujú. caso, ¿cómo se colocaría la respuesta? ¿Se colocarían todos los términos que se encuentran y hasta dónde se probaría o cómo se dejaría? Sí, ahorita solo le voy a mandar la captura y le respondo. Y que el licenciado, el coordinador, está pidiendo la asistencia al grupo. Ahí me disculpo. Vale. A lo que estaba respondiendo, bueno, aquí voy a estar manchando. Ya tengo la asistencia. No, si me puede escribir el nombre, por favor. ¿Cuál es su nombre? Para también estar. Yo no me había percatado que ya estaba conectada. ¿Cuál es su nombre? Veamos. Ok, Alison, vaya. Voy a tomar nota para que no se me olvide. Vale. Lo que estaba mencionando acá, vale, por ejemplo, usted mencionaba, y ahora acá, espero que con eso le quede claro. Vale. Por ejemplo, usted me decía que si en lugar de -1 ponemos otro valor, el que nosotros queramos. Vale. Por ejemplo, vamos a poner que la sucesión xn es igual, tiene término general. Por ejemplo, 3 a la n. ¿Qué pasaría con esa sucesión que tiene 3 a la n? Entonces, ¿qué elementos de la sucesión yo puedo decir? Porque al final estoy mostrando ejemplos de sucesiones. Entonces, los elementos de la sucesión, por ejemplo, yo puedo decir los elementos, ese es el término general que me genera todos los elementos de la sucesión. Entonces, en este caso yo puedo decir, ya como respuesta, esta sucesión tiene el primer elemento, ¿quién sería? 3 a la 1, sería 3. Coma, ¿quién sería el segundo elemento de esa sucesión? 3 al cuadrado, que sería 9. ¿Quién sería el siguiente elemento de la sucesión? 3 al cubo, que sería 27. Y así sucesivamente yo puedo encontrar todos los elementos por esta sucesión. ¿Qué es lo que tiene de peculiar a la sucesión anterior que estábamos definiendo para x a la n-1? Entonces yo puedo responder la sucesión esta. ¿Qué puedo decir? Es acotada inferiormente. Ya vamos a ver eso de cotas. Y además es creciente. Conforme yo le voy dando valores a n,
la sucesión va creciendo. Entonces, no sé si ya claro su duda o todavía quedó en la duda, Catherine. Ahora sí, licenciado. Ok, y también esta sucesión puede ser no, esta misma sucesión, yo le puedo, por ejemplo, cambiar acá xn y yo puedo decir -3. Esta es otra sucesión. Y estas son sucesiones cambiando de base. Esa es parecida a las sucesiones oscilantes. Porque acá va a ir cambiando positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces no va a ir oscilando entre esos valores. Entonces, esos son tipos de sucesiones. Pero acá, como este ejemplo, nada más son ejemplos de sucesiones, como el ejemplo. Los ejemplos más clásicos de una sucesión son las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas. No sé si ustedes se recuerdan. Y decíamos, por ejemplo, allá por bachillerato, definíamos que la sucesión A sub n, por ejemplo, era el primer elemento más n menos 1 por d. Y a eso le llamábamos sucesión aritmética. ¿Y qué era lo peculiar que tenía una sucesión aritmética? No sé si ustedes se recuerdan, era creciente. Este, podemos ver que esta también es recursiva porque depende de los valores, bueno, depende del primer valor. Entonces también definíamos sucesiones geométricas y también con sus características. Esos son ejemplos de sucesiones. Al final eso es lo que estábamos definiendo en los números reales. Entonces espero que haya quedado bien claro lo que es esta parte. Vamos a ver sucesiones acotadas. Y es lo primero, si ustedes se fijan, que aparece allí que debemos estudiar de las sucesiones. Después que nosotros conocemos sucesiones, ahora vamos a sucesiones acotadas. ¿Cuándo podemos decir que es una sucesión acotada? Vamos a ver si ustedes se recuerdan de esa parte, Alison o Katherine. ¿Qué podemos decir de una sucesión acotada? Ajá. Tiene un valor mayor que los elementos de su conjunto. Cuando existe un valor mayor a los elementos de la sucesión, ¿verdad? Ajá, esa es la idea. Un valor mayor o un valor menor. Entonces, ahí podemos decir que es la sucesión acotada. Si ustedes se fijan, la sucesión, la definición que aparece allí en el material, la definición 2.2, dice que diremos que una sucesión xn es acotada cuando existen dos números reales, a menor que b, tal que todos los elementos, vean, todo, acá se refiere a xn, se refiere a todos los elementos de la sucesión, van a estar entre a, van a ser mayores o iguales a y menores o iguales a b. Y esto más que todo es la definición de un intervalo. Es decir, que xn lo podemos representar que todos los elementos de xn pertenecen ¿a dónde? Al intervalo cerrado a, b. Y por eso, si ustedes se recuerdan, no sé si ustedes revisaron la tutoría de repaso, ahí les di, comencé con la definición de intervalos, porque acá lo vamos a estar trabajando, esa definición también. Entonces, al final eso es lo que me dice, va a ser acotado cuando todos los valores de n caen dentro de ese intervalo. Entonces, yo creo que esa definición está bastante clara. Y es esta parte donde dice recuerda o recordad, si tomamos a un C que es el máximo de estos valores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tomo el mayor de estos? ¿Quién sería el mayor de estos? Sería B, porque dice que A es menor que B. Entonces, siguiendo esta definición, el máximo de A y B, esta parte, sería B. Entonces, dice que a ese le llamo C, y ese es este intervalo, este que yo he definido ahí, siempre va a ser un subconjunto de ese otro intervalo, que es el máximo entre A y C. Ajá. Y ese máximo vendría siendo como el supremo. ¿Podría ser cómo? No la escuché bien. Como el supremo. Ajá, podría ser como el supremo. Aunque recuérdense que el supremo es la menor de las cotas superiores. Y acá vaya, por ejemplo, como estamos definiendo con intervalos, vaya, por ejemplo, digamos que una sucesión cualquiera, xn, Entonces sería al revés del supremo, sería como el ínfimo.
ínfimo. No, no, vaya, es que vaya, no sé si usted vio la tutoría que yo expliqué del supremo Sí, y el estuve ínfimo. viendo. Ajá, porque No, el ínfimo, usted nos en el, decía que es mayor de las cuotas inferiores. ajá, correcto, es el mayor de las cotas inferiores, No, correcto. sí, sí. Entonces El, sería como el acá, mayor de las cuotas superiores. ajá, correcto, eso sería. En este caso vamos a tomar vaya, para no confundir, el mayor valor del intervalo. Para no confundir, va. Por ejemplo, si yo tengo una sucesión cualquiera, digamos, no vamos a decir especificar cuál. Decimos que xn pertenece a un intervalo. Vamos a decir al intervalo, vaya, 2,5, por ejemplo. Digamos que todos los valores de la sucesión están dentro de ese intervalo. ¿Cómo yo puedo ver esta parte de donde dice recordar? Entonces, yo puedo decir que C, ¿cómo lo podría definir? Según la definición que tengo acá. Dice que es el máximo valor absoluto entre A y B. ¿Quién sería el valor, el máximo? ¿Quién Sería sería C? 5. Correcto, sería 5. Entonces se define un nuevo intervalo que sería este. Sería menos 5,5. Y si ustedes observan, este intervalo 2,5 está dentro de este intervalo menos 5,5. Es su conjunto de ese intervalo. Entonces, a eso se refiere, que al final, entonces significa que xn va a pertenecer a ese intervalo, que sería en este caso a menos 5,5. ¿Pero por qué sucede eso? Porque 2,5 es un intervalo que está dentro de menos 5,5. No sé si pueden observar eso. Y eso es lo que está acá, esta parte. Al final dice que xn es menor o igual que sc. Y eso es para sucesiones acotadas. No sé si ustedes pueden visualizar esa parte. Alison o Catherine. O no sé si está claro. Bueno, ya no los escuché, no sé qué pasó con la señal. Vamos a continuar. Este, vamos a ver otra definición y esta es, bueno, es similar a la anterior, pero acuérdense que allá decíamos que era acotada cuando existen esos dos valores, A y B, y todos los elementos de la sucesión están entre A y B. Y nosotros podemos definir otro C que tomamos el máximo entre A y B. Y definimos un nuevo conjunto, un nuevo intervalo. En este caso tenemos sucesiones, lo que son sucesiones acotadas superiormente, y esto es similar a lo que estuvimos estudiando anteriormente, cuando una sucesión xn es acotada superiormente. Bueno, esto es bien sencillo, ¿verdad? Es acotada cuando va a existir este b que pertenece a los reales, tal que todos los elementos de la sucesión sean menores que ese b. Entonces, ahí puedo decir que esa es una cota superior para todo n que pertenece a los naturales. Entonces, tengo que asegurarme de eso, que cualquier valor que yo le asigne de n siempre va a ser menor que ese b que pertenece a los reales. Siempre, siempre se debe cumplir. Y acotado inferiormente, ¿a qué se refiere? Que si existe un a que pertenece a los reales, tal que todos los elementos de la sucesión van a ser mayores que ese a, mayores o iguales que ese a, para todo n que pertenece a los naturales. Es decir, para cualquier valor que yo le asigne a n, siempre se va a cumplir que a va a ser el menor que todos los elementos de la sucesión. Bueno, luego tenemos ejemplos. No sé si hay preguntas en esas definiciones, Catherine o Alison. Por el momento no, Nelly. Vale, entonces discutamos estos ejemplos, los ejemplos 5. No sé si tienen el material o están viendo acá la pantalla. Vamos a discutir cada uno de estos ejemplos. Por ejemplo, acá aparece el primero, que es la sucesión 1 sobre n, y dice que es acotada. Ahora, nosotros debemos de ver
para decir que es acotada, recuérdense que tiene que tener un número que sea el mayor que el menor que todos y un número que sea el mayor que todos. Es decir, tiene que tener un máximo y un mínimo. Entonces, esas serían unas cotas. En este caso, la sucesión xn igual a 1 sobre n, ¿quién serían los valores de esa sucesión? El primer valor, ¿quién sería? ¿Sabe alguien de ustedes dos que me pueda decir? ¿Quién sería el primer valor de la sucesión? Vean esta sucesión, 1 sobre n. ¿Quién sería el primer valor? 1. Ajá, sería 1 sobre 1, ¿verdad? Que es 1, correcto. ¿Quién sería el segundo valor? x2. Sería un medio. Un medio. Ajá, sería un medio. ¿Quién sería el tercer valor? Un tercio. Un tercio. Ajá, entonces, ¿qué pueden observar? Vaya, digamos, este es un tercio, vamos a ver. ¿Quién sería, vamos a poner puntos suspensivos, el x a la 100, es decir, el elemento 100 de la sucesión? Un centésimo. Ajá, entonces tendríamos un centésimo. Y así ustedes pueden, ahora, ¿qué se pueden fijar en esta sucesión? ¿Por quién está Que es una acotada ahí? sucesión. Es Ajá, creciente. Y está es... acotada superiormente. Aquí sería por un décimo. Ajá, vaya, vamos a ir por paso. Vaya. Vamos ahorita a hablar solo de las cotas. Luego vamos a meternos en creciente y decreciente. Vaya. En las cotas, vaya, ¿está acotada inferiormente, sí o no? Sí, sería 1. Sería 1, vaya, vamos a ver. Ustedes dicen que la cota inferior, ¿verdad? Vamos a poner cota inferior, le voy a poner CI. Ustedes me están diciendo que es igual a 1. Vamos a ver si están de acuerdo. Ustedes dicen que esa es la cota inferior. No, no es la inferior. Ya me fijé porque las otras son decimales. Ajá, correcto. Entonces, fíjense en esa parte. Recuérdense la definición de cota inferior y la definición de cota superior. Entonces, ¿quién sería la cota inferior? Si es que tiene. Sería un centésimo. Vaya, pero vaya, ajá, acá porque he dejado hasta un centésimo, pero recuérdense que esta sucesión sigue. Sería entonces 1 sobre n. Ajá, vaya. Pero qué, vaya, les voy a hacer la pregunta así. ¿Qué pasa si yo le voy dando infinitamente valores a n? Por ejemplo, ustedes, no sé si tienen su calculadora, hagan 1 entre 1.000.000, dividan 1. Digamos, la cantidad va a ir siendo cada vez más pequeña Ajá, y va a ir tendiendo a infinito. segura. Yo ¿Se va a ir tendiendo a infinito o va va a ir reduciendo tendiendo? el decimales a Ajá, 0. correcto. Va a ir acercándose a 0. Por ejemplo, 1 entre 1.000, hagan 1 entre 1.000 y les va a quedar 0.01. Si lo hacen entre 10.000, les va a quedar 1.001. Lo hacen entre 1.000.000, le va a quedar 1.0001. Es decir, se va acercando a 0. Entonces, la cota inferior, que nunca va a ser 0, pero se va acercando a 0, podemos decir nosotros que es 0. Y al final, cuando veamos que es convergente, ahí vamos a ver cuál es el límite de esa sucesión. Es decir, a qué va a converger. En este caso, si yo le voy dando valores, la cota inferior es 0. ¿Quién sería la cota superior? Vamos a poner cota CS. En este caso sí sería 1. Correcto, ahí sí sería 1. Esa sería la cota superior. Entonces, vean, como somos capaces de encontrar cotas, cota inferior y cota superior, podemos decir que es acotada. Y ahí está. Esa es la manera de decir que aplica la definición. Ahora, ¿cómo se analiza la siguiente? Vean, la sucesión x a la n igual a menos 1 sobre n, que dice que es acotada. De igual manera me está afirmando, pero ¿cómo me aseguro yo? Encontrando cotas superiores y cotas inferiores. En este caso, ¿quién sería la cota inferior y quién sería la cota superior? Vamos a ver. ¿Quién sería la cota inferior? ¿Cuál es la mejor manera de ir viendo? Ir encontrando los valores. Por ejemplo, ¿qué valores va a tener esa sucesión? Esa es la mejor manera. Ustedes pueden darle valores a la sucesión
ir formando los elementos de la sucesión. Entonces, el primer valor de esa sucesión es cuando, recuérdense que n siempre va a tomar valores desde 1. Entonces, 1 entre 1 sería, como este menos, sería menos 1. Sería el primer valor. Luego, el segundo valor sería menos 1 medio. Menos 1 sobre 2, menos 1 medio. Fíjense acá. Luego vamos a tener el siguiente valor, menos 1 entre 3, menos 1 tercio. Vean, todos van negativos. Pero es la misma idea. Al final, el término que está en la posición 100 sería, o en la centésima, sería menos 1 sobre 100. Entonces, ¿quién sería la cota inferior y quién sería la cota superior? Entonces aquí la inferior sería menos 1. Ajá, correcto. Sería el menor valor, ¿verdad? De la sucesión. Sería menos 1 y el valor mayor. Entonces tendería a 0. Correcto, es al revés, es 0. Y ahí está, se va acercando a 0. Es decir, es al revés. Vean el signo cómo cambia las cotas. En el caso, yo les pregunto, en el caso de, esta la vimos anteriormente en el ejemplo que dijimos que era una sucesión oscilante, que tenía solo 2 valores. Y dice que es acotada. Esta es bien sencilla de ver porque ya dijimos que los únicos valores de esta sucesión de xn, dijimos que los únicos valores de esa sucesión eran menos 1 y 1. Entonces, ¿quién sería la cota superior? Esta es bien sencilla. La cota superior y la cota inferior sería... La superior sería 1 y la inferior menos 1. Ajá, correcto. En esa sería bastante bien sencillo porque vean, tengo solo 2 elementos de la sucesión. Y la cota inferior sería menos 1. Y ahí está, en este caso. Ahora, el último ejemplo, en el último ejemplo de este 5, tenemos x a la n igual a 2 a la n. Vean, ¿por qué acá me dicen que no es acotada? Eso es nada más acotada, pero inferiormente. Entonces, para decir que sea acotada, tiene que ser inferior y superior. Entonces, eso es lo que hay que tener bastante claro también. Por ejemplo, los elementos de esta sucesión, que es 2 a la n, ¿quiénes serían? Primer elemento, recuérdense que solo le voy asignando valores a n. Para n igual 1, para n igual 2, así sucesivamente. Entonces acá sería 2, 4, 8 y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué me dice acá que solo es acotada inferiormente? Porque solo tiene cota inferior. ¿Y quién es la cota inferior? 2. Y acotada superiormente no hay. ¿Por qué? Porque no es acotada superiormente. Porque no hay un valor de la sucesión, no hay un valor de los reales que sea mayor que todos los valores de la sucesión. Por ejemplo, ustedes me pueden decir 1000, pero 1000 yo puedo decir un número elevado a la n, puedo decir 2, quiero ver, elevado a la 100, ya es un número más grande, por ejemplo, que 1000. Por ejemplo, 2 elevado a la, ¿qué? 80, es un número ya más grande que 1000. Entonces, es decir, no es el mayor que todos. Entonces no cumple la definición y por esa razón no es acotada. Solo es acotada, pero inferiormente. No sé si hay preguntas en general en este ejemplo 5, o todo está claro con las cotas inferiores y superiores. Ajá. En ese último me confundí el por qué no es acotada superiormente. Vaya, vamos a ver por qué. Vamos a suponer, porque la definición de cota superior me dice que debe existir un B que pertenece a los reales, tal que todos los elementos de la sucesión xn deben ser menores o iguales a ese B. Eso es lo que me dice que sea acotada superiormente. Entonces, esta sucesión va creciendo. Es cierto, vaya. Por ejemplo, yo les puedo decir, tomemos un número real B que nosotros pensemos que es el mayor que todos. Entonces, por ejemplo, les decía, si B es igual a 1000,
debe cumplir la definición. Que todos los elementos de la sucesión 2 a la n tienen que ser menores a este 1000. Pero no, ¿cómo puedo contradecir eso? Que puedo encontrar otro valor que sea mayor. Por ejemplo, puedo decir, bueno, por ejemplo, vamos a tomar 2 a la 20avo, vamos a ver cuánto es. 2 a la 20ava ya es 1.048.576. Por ejemplo, 2 a la décima es 1024. Entonces, yo me puedo dar cualquier valor real, pero siempre voy a encontrar otro valor mayor del que pertenece a la sucesión. Entonces, no existe este B que sea mayor que todos los elementos de esa sucesión. No sé si ahí está claro. Sí, ahora sí. Gracias. Ajá. Ok, vamos al siguiente. Vamos a la definición de subsucesiones. ¿A qué le llamamos subsucesiones? A veces las definiciones, por la simbología tienden a confundir un poquito. Veamos acá, dice que si nosotros tomamos una sucesión cualquiera xn en los reales, una subsucesión de esa sucesión xn es una restricción de los números naturales. Es decir, lo que vamos a hacer, si yo tengo los números naturales del 1 a, por ejemplo, como va desde 1 a infinito, lo que hacen es restringir esos naturales a números más pequeños. Por ejemplo, redefinen a n' como n1, n2, n3. Ya vamos a ver un ejemplo para aclarar bien esta definición, que creo que en los ejemplos se aclara mucho mejor. Entonces, lo que voy a hacer es como tomar parte de los números naturales, por ejemplo, tomar un subconjunto. Por ejemplo, ustedes me pueden decir, para entender eso, yo tengo los números naturales que comienzan en 1, 2, 3 y hasta más infinito. Ahora, díganme ustedes un subconjunto de los números naturales, viendo solo como conjunto, no como sucesión. Luego vamos es la misma idea. Díganme un subconjunto de los números naturales. Que yo puedo decir, está dentro de los números naturales. Ajá. Alison o Katherine, cualquiera de las dos. Un subconjunto de los números naturales. Por ejemplo, ustedes, para ponerles en contexto, ustedes saben que los números naturales es un subconjunto de los números enteros. Ustedes saben eso. ¿Por qué? Porque los números enteros abarcan desde menos infinito, el 0 y los naturales. Es decir, y también saben ustedes que los enteros son subconjunto de los números racionales. También saben ustedes que, bueno, los racionales es un subconjunto de los números reales. Entonces, díganme un subconjunto de los números naturales. No sé, a ver, ¿alguna idea? Podría ser solo una parte, por ejemplo, del 2 al 7, podría ser así. Ajá, ese sería un subconjunto, por ejemplo, lo que dice usted, va. Tomar, no intervalos, no que digamos, puedo definir un E como el conjunto de, por ejemplo, de 1, le voy a poner puntos suspensivos, hasta 7. Ese sería un subconjunto de los números naturales. Ahora, ese sería un conjunto finito, ¿va? Porque yo sé que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, un subconjunto infinito, yo puedo decir n asterisco, y a n asterisco le llamo todos los pares. Por ejemplo, puedo decir 2, 4, 6 y así sucesivamente. Y aquí ya lo voy relacionando con sucesiones. Si ustedes se fijan acá, los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5 y abarca todos hasta infinito. Ya defino un subconjunto que son los pares y también son infinitos, pero solo voy tomando los pares. Entonces, esa es la idea de sucesión, de una subsucesión, que voy a definir la sucesión en un subconjunto de los números naturales. Y aquí les puse ejemplos.
Ustedes me mostraron ese ejemplo. Esto de acá es una notación, vean. Esto, si ustedes quieren, tienen el material ahí a la mano o lo tienen en digital, traten de sombrearlo. Esta es una notación de las subsucesiones. XN sub K. Así lo tomamos muchas veces, así se toma en el material, las subsucesiones. Entonces, eso es para indicar que es una subsucesión, que es lo que aparece acá. Entonces, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente. Yo puedo definir una sucesión, como habíamos dicho, que los naturales es una sucesión, que el menor valor es 1, no tiene máximo, es decir, es una sucesión acotada inferiormente. Pero nosotros podemos definir dos subsucesiones. ¿Cuál? N', que son los números enteros, y N asterisco, que son los números impares. Vean, ¿cómo defino las sucesiones? Acá está como 2n, x, 2n, y x 2n menos 1. Es decir, sk es igual a 2n, que aquí ya estoy definiendo una subsucesión. Y en el otro caso puedo decir que este k es igual a 2n menos 1. Estoy tomando ¿qué valores? Los números impares. Entonces, ahí he definido dos subsucesiones, y esto es lo interesante, vean. Al notar que al hacer la unión de las dos sucesiones, me da el conjunto de los números naturales. Entonces, siempre, por ejemplo, siempre que yo defina una subsucesión, perdón, va a tener su complemento, y al unirlos siempre va a tener. Por ejemplo, el que me había dicho acá, el ejemplo desde que le puse la subsucesión desde 1 hasta 7. Vamos a tomar ese ejemplo. Vamos a tomar 3 y le voy a poner puntos suspensivos hasta 7. Entonces, como yo tengo que encontrar, siempre que encuentre una subsucesión, tiene que haber otra subsucesión, que al unirla me den el conjunto de los números naturales. En este caso, ¿quién sería la otra subsucesión que yo voy a formar? Sería desde 8 hasta infinito. Correcto, desde 8 le voy a llamar E asterisco, tomando la idea del ejemplo, ¿verdad? E asterisco sería desde 8 hasta más infinito. Y ahí estoy definiendo, yo sé que al unir las dos subsucesiones, estos me dan el conjunto de los números naturales. Y esa es la idea de subsucesiones. No sé si hay preguntas. Ok. Vamos a pasar a sucesiones monótonas. Vean cómo vamos estudiando las sucesiones. Sucesiones, definición de sucesiones, sucesiones acotadas, subsucesiones. Vamos a pasar a sucesiones monótonas. ¿Qué me pueden decir de sucesiones monótonas? Vamos a ver. Alison o Catherine. No sé si no puedo ver ahorita los que están conectados. No sé si está el otro compañero conectado. Pero si está, y me puede también habilitar su audio. Ajá. Catherine o Alison, ¿qué me pueden decir de sucesiones monótonas? ¿O no tienen ni idea de qué es una sucesión monótona? Catherine, vamos a ver, Catherine. Bueno, tengan miedo. Si ustedes no recuerdan nada, no hay problema. Solo ustedes díganme, no tengo ni idea. No hay problema. Pero sí se tratan de ir habilitando sus audios para que sea más interesante la discusión de la gente, más que todo de las definiciones. Vamos a ver. Aquí aparecen las 4 definiciones. Y desde ya les digo, para decir que una sucesión es monótona, debe ser alguna de estas definiciones. Si cumple, por ejemplo, la definición 2.6, es monótona. Si cumple la definición 2.7, es monótona. Si cumple la definición 2.8, es monótona. Si cumple la 2.9, es monótona. Ahora, vamos a ver. Quiero que lean. Estoy viendo yo
Hola. En ese caso, sería solamente que cumpliera con una de las cuatro. No importa si es cualquiera de las cuatro o tiene que cumplir las cuatro. No, cualquiera de las cuatro. Una de las cuatro debe cumplir porque, vaya, en el caso, por ejemplo, acá una sucesión no puede cumplir las cuatro porque o es creciente o es decreciente, pero sí puede cumplir dos, que sea creciente o sea no decreciente. Entonces, por eso vamos a analizar cada una de estas definiciones. Por ejemplo, quiero que lean la definición 2.6. Y ustedes, yo quiero que ustedes me digan si tienen bien claro cuándo una sucesión va a ser creciente. Si es creciente, entonces yo puedo decir que es monótono. Bueno, veamos, espero que lean. Dice, diremos que la sucesión xn es creciente si m es mayor que n, implica que xm, la sucesión xm, es mayor que la sucesión xn. Ajá. ¿Cómo entienden esa definición de creciente? O no tienen idea. Con sus palabras, ¿cómo entienden esa definición? Vamos a ver. O si la ven clara. Ajá, Alison o Catherine. O no tienen idea de cómo, de a qué se refiere esa definición. Ya, por ejemplo, fíjense ustedes, sabemos que la sucesión, voy a abortar ese acá, y yo creo que con eso va a quedar claro las otras tres. Vamos a tomar xn, sabemos que tiene los elementos x1, x2, x3 y así sucesivamente. Entonces, la sucesión, aquí voy a poner xn y así sucesivamente. Es decir, sigue creciendo porque es una sucesión infinita. Y en ese caso, vale. Cuando me dice que implica, vaya, si yo tomo eso yo le puedo ver como una función y puedo decir, la sucesión la puedo ver como una función por definición y estas son sus preimágenes, estas serían sus imágenes. Entonces, no me voy a meter a esa parte de funciones, me voy a meter a esta definición que está acá. Por ejemplo, ¿qué puedo decir si yo digo que una función es creciente, qué puedo decir de x1 y x2? ¿Quién sería mayor? Ajá. X2. X2 sería mayor que X1. Ajá. ¿Y qué puedo decir de X2 con X3? ¿Quién sería mayor? Ahí ya sería X3. Ajá, X3 sería mayor, entonces sería, aquí va, sería así. Entonces, eso es lo que se refiere creciente, monótona creciente, cuando es creciente es monótona. Entonces, a eso se refiere. Cualquier elemento que yo tome, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Si yo comparo el elemento, cualquier elemento, a eso se refiere. Voy a hacer esta parte. Cualquier elemento, por ejemplo, si comparo el elemento 8 con el elemento de la sucesión, el elemento 100. ¿Quién es mayor? Vean, cumple la definición, cumple que 100, tenemos esto, 100 es mayor que 8. Dándole valores a m y n. M100, entonces, ¿quién es mayor? ¿X octava o X centésima? Ajá. ¿Quién es? X centésimo. Ajá, eso sería así. Entonces, al final, si ustedes se fijan, lo que me va diciendo el creciente es que el valor anterior es menor que el valor que va adelante. Es decir, el valor que voy encontrando va siendo mayor. Entonces, van a ir creciendo, aumentándolo. Eso. Yo creo que ahí ya estaría bastante claro. Y en la decreciente es lo contrario. Por ejemplo, si yo comparo, siempre tomando la sucesión, vean, solo acá lo voy a hacer. Si yo comparo x
100, no, x10 voy a tomar, y lo comparo con x20, 20avo, el que está en esa posición, ¿quién sería mayor? ¿El que está en el elemento de la posición 10 o el elemento de la posición 20? Ahora hablando en la definición de decreciente. ¿Quién sería mayor? ¿X10 que X20 o X20 mayor que X10? Ajá, Alison o Catherine. Bien, en decreciente ustedes saben que la palabra dice que va a ir disminuyendo. Entonces, acá, bueno, acá lo voy a colocar. Esto sería mayor. X10 es mayor que X20 al final. Y cumple la definición. Vean, 20 es mayor que 10. Pero estoy hablando eso en números naturales. Aquí lo voy a borrar. Pero esos números naturales me van dando la posición del elemento, no el valor del elemento de la sucesión. Entonces yo puedo, vean, cumple la definición. M es mayor que N. 20 es mayor que 10. Pero implica que XM es menor que XN. Y aquí está, X20 es menor que X10. Entonces esa es la definición de decreciente. Espero que no sé si ha quedado claro. Si no, pueden ahorita y decirme que no está tan claro y vamos a ver cómo lo explico con otro ejemplo. En este caso, vean, ¿en qué cambia estas dos definiciones? Vean, esto me parece bastante interesante. 2.8 y la definición 2.9 dice, si m es mayor que n, implica que x a la m es mayor o igual que xn. Entonces diremos que xn es no decreciente. Bien, esto es similar a la definición de una sucesión creciente. Pero ¿cuál es la diferencia? El mayor o igual que. Vean, acá no se utiliza el mayor o igual que. Acá sí se cumple para la igualdad. Entonces, acá dentro de estas sucesiones caben las sucesiones constantes. En sucesiones no crecientes. En sucesiones, vean, en sucesiones no crecientes, dice m es mayor que n, implica que x a la m es menor o igual que x a la n. Vean, esa es la diferencia de esto, es esto de acá. Que acá lleva el menor y aquí lleva menor o igual que. Diremos que x a la n es no creciente. Entonces, a partir de acá, si yo menciono no creciente, estoy haciendo alusión a esto, a esta parte. Si yo menciono no creciente, estoy haciendo alusión a esto. Si yo digo fusión creciente, estoy haciendo alusión a esa parte. Eso es lo que ustedes deben de ir verificando o de ir teniendo bien claro en las sucesiones monótonas. Cuando una sucesión es creciente, cuando es decreciente, cuando es no creciente y cuando es no decreciente. Entonces, lo que cambia son en los símbolos de desigualdades. No sé si hay preguntas en estas. Y al final, pues, lo que mencionaba anteriormente, en general, vamos a decir que una sucesión es monótona si cumple alguna de estas 4 definiciones. Aparece en las observaciones. Y vean, en las observaciones tenemos que notar que cualquier sucesión no creciente es acotada superiormente por su primer término. Eso es bien importante, esta observación. Porque inmediatamente yo identifico, ¿por qué es importante esto? Porque yo identifico que la sucesión es no creciente, esa parte, es decir, que va a ir disminuyendo. Entonces, el primer valor es una cota inferior, es una cota superior de la sucesión. Y en el otro caso, vean, cuando es no decreciente, que es en este caso, está acotada inferiormente por su primer término. Esas son dos observaciones que salen de las definiciones. No sé si hay preguntas en esas 4 definiciones y en las observaciones que aparecen ahí. Licenciada, yo tengo una pregunta. ¿Cómo en qué ejemplo se podría ver más claramente cuando una sucesión no es monótona? En el ejemplo más claro, en el ejemplo claro es el que estuvimos trabajando anteriormente.
¿Cuál ejemplo? Este, x a la n, y por eso hicimos este ejemplo. Menos 1, bueno, aquí lo voy a tomar como paréntesis. El ejemplo más claro de que no es una sucesión monótona es este. Vale. Voy a poner paréntesis, menos 1 elevado a la n. ¿Por qué este no es monótono? Vean, si yo tomo los únicos valores de esa sucesión, sabemos que es menos 1 y 1. ¿Por qué yo puedo decir que esta sucesión no es monótona? Porque vean, la sucesión siempre va a estar oscilando, por eso se llaman oscilantes. ¿Por qué? Porque si yo digo x1 es menos 1. Digo x2 es 1. Entonces yo le voy dando valores y siempre va a dar menos 1, 1, menos 1, 1. Entonces no va ni creciendo, no va disminuyendo. Entonces no puede ser creciente ni decreciente. Y además tampoco los valores son iguales. Como las funciones, por ejemplo, las sucesiones constantes, que al final, por ejemplo, yo puedo decir, este es un ejemplo de una sucesión que no es monótona. Por ejemplo, yo puedo decir esta sucesión, xn igual a bueno, le voy a dar valores a A para que se vea que es una sucesión constante. Voy a borrar eso y le voy a dar el valor a A. Porque cuando digo A, lo dejo abierto a que puede ser cualquier número real. Pero si yo digo, en lugar de la sucesión xn igual a 2. ¿De qué sucesión estoy hablando? Los elementos de esta sucesión van a ser iguales a 2, 2, 2, 2, 2, 2. Siempre me va a ir dando 2. Cada valor que le dé a n siempre va a ser 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y esa sucesión, ¿a dónde va a caer? Puede ser no decreciente o puede ser no creciente. ¿Por qué? Se cumple la igualdad. Entonces, esa es la diferencia. No es creciente ni es decreciente, pero sí se cumple la igualdad entre dos valores que yo me dé. Entonces, yo puedo decir, ¿es no decreciente o es no creciente? Porque se cumple la igualdad. Entonces, ese es un ejemplo de sucesión, ya sea no creciente o no decreciente. Dentro de esas dos definiciones cabe esta definición. Ahora, esta de no oscilante es una sucesión que no es monótona. No sé si ahí queda claro eso aparte. Sí, licenciado. Ajá, entonces eso es lo que ustedes fíjense. Si siempre que le voy dando valores a la sucesión, va a ir aumentando o disminuyendo o se va a mantener. Es decir, es constante. Esas son las únicas funciones que pueden ser monótonas. Por ejemplo, veamos el ejemplo 7. Este lo vamos a pasar algo rápido. En el ejemplo 7, por ejemplo, aparece xn. Por ejemplo, esta sucesión xn igual a n, esta es la sucesión de los números naturales. No es acotada, es creciente y solo tiene una cota inferior. Esta xn, esta sucesión, vean, es la sucesión de los números naturales. Si yo le voy dando valores a n, es 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, obviamente, es creciente, si ustedes se fijan, va aún creciendo. Es creciente, es acotada inferiormente por 1 y no tiene cota superior. Eso es lo que podemos decir de esa sucesión. En el caso de la segunda sucesión, esta que aparece acá, que dice que los valores es 0 cuando n es par y es 1 cuando n es impar. Vean, a eso es lo que me refiero. Es acotada y no es monótona. Es similar a la otra que yo explicaba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le voy dando valores a xn y no va a ir aumentando. Por ejemplo, x1, como es impar, es 1. Vean, aquí lo voy a tomar. Tomando la definición que me dice. x1 es 1. x2, ¿quién sería? x2 sería par, entonces sería 0. Y así yo voy a ir jugando. x3, ¿quién sería? Sería 1. x2, perdón, x4 sería 0. Es decir, va a ir oscilando. 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Así va a dar la sucesión. Entonces, si yo quiero formar la sucesión, va a ir formándose solo esos dos elementos.
Posee dos elementos, pero los elementos son 0, 1. Perdón, ajá, sería 1, 0. Ahí hay un error. Los elementos de esa sucesión serían, ya si yo los quiero ir poniendo todos, solo tiene dos elementos, que es 0 y 1, pero en realidad si yo quiero poner los elementos de la sucesión sería 1, 0, luego sería 1, 0, aquí coma, luego sería otra vez 1, 0, y así yo puedo ir encontrando todos los elementos de la sucesión. Ahí le voy a poner puntos suspensivos. Si ustedes se fijan, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, siempre se van formando. Entonces, nunca va a ir creciendo ni disminuyendo y tampoco cumplen la igualdad. Entonces, ese es el detalle. Por eso es no monótona. Luego, la siguiente, esta ya la estuvimos analizando anteriormente, la sucesión 1 sobre n. Es acotada, eso vimos que era acotada. Y acá le agregamos que es decreciente, porque va disminuyendo. Y sabemos que se va acercando a 0. Y a esta sucesión que está acá, vean, esta sucesión sí es un poquito más larga la sucesión general, pero es la misma idea. Ustedes le van dando valores a n y voy viendo el comportamiento que lleva. Es una sucesión, vean, es acotada inferiormente, pero no es monótono. El menor valor es 0, pero vean, va 1, 0, 3, 3, 0, 5. Es decir, los elementos siempre tienen que ir cumpliendo que van a ir creciendo, pero allí siempre va a crecer este y este, pero el otro se va manteniendo en 0. Entonces no puede ser creciente ni decreciente, ni tampoco puede ser no creciente ni no decreciente. No sé si está claro esos ejemplos. ¿Preguntas o todo claro? Alison o Katherine, ¿o ya se cansaron? Todo claro. Ok, vaya, vamos a ver. Vamos a ver el El teorema último no entendí. en la última parte. Vaya, en la última parte, vaya, Ujú. en esta parte tenemos, vaya, por ejemplo, el primer elemento de la sucesión, ¿cómo lo encontramos? Sustituyendo en lugar de n el valor de 1. Entonces acá vamos a decir, acá sería 1, voy a agregar corchetes. Sería 1 más, y entre paréntesis está menos 1, elevado a la n más 1. Entonces, como n vale 1 por ser el primer elemento, aquí le voy a poner n igual a 1. Aquí en lugar de n voy a colocar 1. Entonces sería 1 más 1, acá es 2. Cierro corchetes y va a quedar 1 sobre, y todo sobre 2. Bien, entonces me quedaría adentro de los corchetes, me va a quedar que eso es igual a menos 1 al cuadrado, eso sería 1. Entonces sería 2, sería 1 más 2 más 1 es 2. Entonces va a quedar 2 adentro del corchete. Bien, eso es para encontrar el elemento. Por 1 que está afuera, pero por 1 siempre va a quedar 2 sobre 2. Y 2 sobre 2, eso es 1. Ese es para encontrar los elementos, vean, ese es el primer elemento. Ahora, lo que sucede es que cuando sustituye el otro valor para n igual a 2 acá, me va a quedar 0. Y vean, va a quedar 1, 0. Pero cuando yo sustituya el tercer valor, me va a quedar 3. Pero el cuarto valor me va a quedar 0. ¿Y qué sucede? La sucesión no va creciendo. Porque si fuera creciendo, el siguiente valor tendría que ser mayor que 0. El siguiente valor tendría que ser mayor. Vean, este es mayor, pero no cumple que el siguiente sea mayor. Entonces, por eso no es una sucesión que va creciendo ni decreciendo. Porque si ustedes se fijan acá, de 1 y 0, acá cumple que 0 es menor que 1. Pero de 0 y 3, cumple que 3 es mayor que 0. Es decir, va oscilando. No sé si hoy sí quedó más claro por qué no es monótona, que eso es lo que nos interesa acá. ¿Y por qué es acotado inferiormente? Vaya, acotada inferiormente, fíjense
en las sucesiones acotada inferiormente. ¿Vale? Si ustedes se fijan, el primer valor de la sucesión es 1. El siguiente valor es 0. Entonces, y la de cota inferior, según lo que vimos, por eso les digo, no se olviden de las definiciones. ¿Qué es una cota inferior? Que existe una A que pertenece a los reales, tal que los valores de la sucesión xn deben ser mayores o iguales a SA. Vean, ¿y quién es SA? SA es igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué es 0? Porque el 0 es el menor valor de todos. Yo digo 0, díganme otro valor que sea menor a esa sucesión. No voy a encontrar, por el patrón que lleva a la sucesión, obviamente. Si yo le voy dando cualquier valor a la sucesión y el menor valor que me va a dar siempre es 0. Entonces yo puedo encontrar ese valor que sea el menor de todos de la sucesión. Entonces ustedes pueden ver eso. Entonces, no es acotada superiormente porque es el caso que vimos anteriormente en la cota superior, que no puedo encontrar un B que me asegure que sea el mayor que todos, pero sí puedo encontrar un menor que todos. Entonces, por eso es acotada inferiormente. Espero que haya quedado claro. ¿Hola? Es que en estos casos la cota inferior nos puede salir en cualquier lado, no Sí, necesariamente sí, tiene que ser el correcto. primero que encontremos. No, se cumple en el primero cuando cumpla estas definiciones, la observación que aparece acá. Es decir, que sea no creciente me asegura que el primer elemento es acotada superiormente, esta parte, pero si es no creciente. Eso creo que lo que tiende a confundir un poco, pero vean, en el ejemplo lo que me está aclarando me está diciendo, bueno, por eso empezamos con las definiciones acotadas, porque acotada puede ser cualquier función, perdón, cualquier sucesión, no necesariamente que sea creciente o decreciente, o no creciente o no decreciente. Ahora, si es no creciente, entonces implica que la sucesión es acotada inferiormente. Eso sí, es algo que quizás ustedes tienen que ir aclarando en esta parte de la observación. Que acá me dice que no creciente, entonces estoy seguro que es acotada superiormente por su primer término. Y en la otra me dice, cualquier sucesión no creciente es acotada inferiormente por su primer término. Es decir, pero eso viene ¿de dónde? Viene de la no creciente y no creciente. Ahora, no significa que si no sea no creciente o no decreciente, no va a tener cota. Sí la puedo encontrar siempre. No sé si, yo sé que es un juego de palabras que ahí hay que ir aclarando, pero no sé si ahí más o menos queda claro. O las confundí más. Ajá. Vale, entonces, solo por eso les digo que sea creciente o no decreciente, no implica que no pueda encontrar una cota. Porque en el caso de los oscilantes, o en el caso de esta de acá, por ejemplo, el ejemplo 2 que me da 0 y 1, esa es acotada inferiormente y superiormente, por 0 inferior y acotada superiormente por 1. Pero no es ni creciente, ni decreciente, ni no creciente, ni no decreciente, pero sí es acotada. Veamos el teorema 4. Y esto viene a raíz de la sucesión, de la monotonía de una sucesión. Vean, dice, para que una sucesión monótona sea acotada, es necesario y suficiente que posea una subsucesión acotada. Es decir, ¿qué me está diciendo el teorema 4? Que para yo decir, vean, y esto es de que sea monótona, sea acotada, y esto quizás ya viene a aclarar a la duda que ustedes pueden generar anteriormente, que para decir que una sucesión monótona sea acotada, tengo que encontrar una subsucesión que sea acotada. Bien, necesario y suficiente significa, no sé si ustedes vieron esto en las demostraciones, un sí y solo sí. ¿Qué significa sí y solo sí? Bueno, y acá está bien claro, es necesario y es suficiente para que esto sea monótona y acotada que la sucesión, que tenga una subsucesión acotada. Entonces, veamos la demostración.
En el caso de la demostración, se parte de las 4 definiciones anteriores y por los supuestos que se tienen. Vean, en el caso de esta sucesión, vean cómo va la demostración y acá solo hay una parte de la demostración, no está la demostración completa. Entonces dice que, vaya, la demostración cómo va. Suponemos que xn es no creciente. Ahí hay que recordar qué significa que una sucesión sea no creciente. Entonces recuérdense que la definición de no creciente significa que si m es mayor que n, entonces, ¿qué se debe cumplir? Por definición de no creciente, que xm es menor o igual que xn. Eso es lo que se está asumiendo. Por eso dice, sea xn no creciente. Entonces, significa que si tomo un m mayor que n, entonces xm es menor o igual que xn. Ahora, se toman dos puntos. Vean el punto 1. Dice, si xn será acotada por su primer término. Ese es por la observación. ¿Qué significa que sea acotada por su primer término? Esa es la observación que se tiene. Como sabemos que es no creciente y por observación sabemos que será acotada, entonces significa que va a existir un valor que el primer término de la sucesión es una cota de la xn. Como es no creciente, recuérdense, y sería el valor mayor. Eso es lo que se está asumiendo acá. Es una de las observaciones que dijimos anteriormente. Entonces, y sería el primer elemento. Es decir, x1 es mayor o igual. Bueno, es mayor, no es igual. Vamos a borrar. Es mayor que todos los elementos de la sucesión xn. Porque esta sería una cota de la sucesión que yo estoy tomando. Aquí lo voy a poner xn. Vale, si ustedes se fijan, eso es lo otro. Ahora, el siguiente paso dice el 2, sea xn sub k. Recuérdense la representación que vimos de las subsucesiones. xn sub k, una subsucesión acotada. ¿Qué me está diciendo acá? Que está tomando una subsucesión que está acotada, tanto inferiormente como superiormente. ¿Y por quién va a estar acotada? Podemos decir que esa subsucesión está acotada por xn sub k, bueno, está acotada por c inferiormente y superiormente podemos decir que está acotada por un b. Acá sería menor o igual y menor o igual. Bien, eso es lo que me está diciendo esta parte 2. Ahora dice, recordar que por definición de subsucesión que se ha dado, n pertenece a naturales siempre que exista un k que pertenece a naturales tal que n sub k. Esa es la definición de subsucesión. Si ustedes revisan la definición, eso es lo que aparece, que va a existir un n que pertenece a los naturales tal que existe un k que pertenece a los naturales tal que n sub k es mayor que n. Esa es definición, eso es por definición de subsucesión. Entonces, si ustedes pueden observar, ¿qué es lo que se tiene? Esta parte, esta cadenita es la que quiero que ustedes observen. Dice que xn es mayor o igual que xn sub k. Eso es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso que acabamos de definir acá. ¿Por qué? Porque hemos tomado que n sub k es una subsucesión de la sucesión xn. Entonces, los elementos de la sucesión, los elementos de la subsucesión están dentro de los elementos de la sucesión xn. Entonces, pero como la subsucesión está acotada inferiormente por c, vean, por este c, entonces por transitividad podemos decir que la sucesión está acotada por ese c, por este valor de c. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué significa? Que xn está entre ese valor que es una cota, pero está acotada superiormente por x1, que está acá. Entonces ya está, por la condición 1 y la condición 2, podemos decir que la sucesión es acotada tanto inferiormente como superiormente.
No sé si agarran la idea de cómo va la demostración. Lo mismo podemos asumir con sucesiones no decrecientes. Casi es la misma idea. Ajá, ¿preguntas? ¿Dudas? Esta demostración, como les mencioné, solo se ocupa la definición de no creciente, la observación, la definición de una sucesión acotada, la definición de una subsucesión, y luego es nada más formar esta cadenita para encontrar una cota inferior de la sucesión, porque ya sabemos que acotada superiormente está por el primer elemento, por cómo se ha tomado la sucesión, que es no creciente. ¿Preguntas? ¿O todo es... Yo tengo una pregunta sobre la subsucesión acotada y como que me confundo un poco. Ajá, por cómo se ha tomado? No, en esta parte, como vamos a tomar... Por, co- por Ujú, cómo se toma, se puede decir. porque se toma acotada, o por qué se toma acotada. Vean, lo que está haciendo, como, vean, voy a explicar nuevamente lo de la parte del teorema. Como el teorema me dice que es un sí y solo sí, es necesario y suficiente. Entonces se está abordando la parte de la demostración de aquí para allá. ¿Por qué de aquí para allá? Vean ustedes nuevamente. Primero se asume que se toma una sucesión no creciente. Y lo que se demuestra es que la sucesión no creciente tiene que tener cota inferior y cota superior para decir que es acotada. Es decir, eso es lo primero. Yo quiero demostrar que esta sucesión sea acotada. Ya sabemos que por la observación de las definiciones de no creciente, sabemos que está acotada superiormente por x1, por el primer término. Esto creo que ya está claro. Pero como acá me dice que posea una sucesión acotada, entonces por el teorema se asume que se tiene una subsucesión acotada, y eso significa que la subsucesión puede estar acotada por cualquier valor. Le hemos llamado C y B. Entonces, vamos a demostrar que la sucesión que me he tomado no creciente tiene una cota. Bueno, tiene cotas inferiores y superiores. La superior ya la encontramos, que es x1. Pero ¿quién es la inferior? Es la que encontramos a partir de cómo me he tomado la subsucesión. Entonces, me la he tomado acotada. Entonces voy a demostrar que existe una cota inferior. Entonces, por definición de subsucesión, sabemos que va a existir este n, para un n dado, va a existir un k que pertenece a los naturales tal que n sub k sea mayor que n. Pero como es una subsucesión y sabemos que las subsucesiones cumplen eso, toda subsucesión de n sub k debe estar incluida en la sucesión esta, xn. Entonces, por eso se cumple la cadenita, que xn es mayor, es decir, los elementos de xn son mayores o iguales a los elementos de la subsucesión. Pero la sucesión, como está acotada inferiormente y superiormente, pero acá nos interesa inferiormente, por C. Entonces, por su transitividad, también la sucesión xn va a ser acotada por C. Entonces ya está. Yo tengo que la sucesión es acotada inferiormente por C y superiormente por x1. Entonces, la sucesión es acotada. ¿Qué acabamos de demostrar? Que dada una sucesión acotada, una subsucesión acotada, podemos ver que una sucesión no creciente es acotada. No sé si la seguí enredando o no sé, pero aquí lo que se asume es que se tiene una subsucesión acotada y se demuestra que la sucesión es acotada. Es decir, se hace la demostración de esta forma. Licenciado, ¿en qué casos puedo yo asumir que existe una subsucesión acotada? ¿En qué casos? Vaya, como acá, vaya, no sé si
Vaya, no sé si lo he confundido más, pero vaya, por ejemplo, vamos a ver una sucesión, la sucesión n, que es la que estamos trabajando, la más sencilla. Esta sucesión, vean, esta sucesión no cabe dentro si es monótona, pero no es acotada superiormente, solo es acotada inferiormente, pero voy a explicar este ejemplo. Voy a poner 3 y vamos a agregar acá puntos suspensivos. Voy a borrar esa parte. Ahora la pregunta que me hacía usted, ¿en qué momento yo puedo decir que existe una sucesión acotada? Veamos. Esta sucesión yo puedo definir una subsucesión acotada. Esa es la pregunta. Porque usted es la que me hizo. Yo, ¿en qué momento puedo definir una subsucesión acotada? Por ejemplo, tengo esta sucesión en general 1, 2, 3. Yo puedo definir alguna sucesión acotada tanto inferiormente como superiormente. Sí puedo definir una, pero el detalle está, por ejemplo, recuérdense, y acá quiero que ustedes se ubiquen. Si yo defino la que ustedes me dictaron anteriormente, que le habíamos llamado E, la que ustedes me dijeron, esta sucesión, me dijeron, no sé si 1, 2, este voy a usar de ejemplo, 3, 4, puntos suspensivos hasta 7. Vale. Esa sucesión, si ustedes me la dan de esta manera, es puedo decir que es una subsucesión acotada, ¿verdad? Entonces, según el teorema me dice, si yo puedo encontrar una subsucesión acotada, entonces esta sucesión es acotada, es monótona y es acotada. Entonces, fíjense acá. Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes? No es acotada superiormente. Ajá, pero el detalle está, recuérdense, aquí encontré una subsucesión acotada. Ahora, hay que tener bastante cuidado. Acá he encontrado una subsucesión, pero el detalle está que recuérdense que el complemento me debe dar otra subsucesión. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta subsucesión, el complemento es una subsucesión y lo trabajamos, ustedes me dijeron, comienza desde 8 hasta más infinito. De 9 hasta más infinito. Entonces, cuando definimos las subsucesiones. Entonces, ¿qué sucede? Que esta subsucesión no es acotada. Entonces, ese es el detalle. Para yo poder decir que he encontrado subsucesiones acotadas, debe cumplirse que ambas deben ser sucesiones acotadas. En ese momento yo puedo definir o encontrar sucesiones acotadas ¿de dónde? Del conjunto. Acá porque me he tomado desde 1 hasta 7, pero en realidad casi siempre las subsucesiones también son infinitas. Entonces, es decir, no puedo encontrar en este caso una subsucesión acotada en esta sucesión. No sé si me explico. Es decir, para que ustedes se puedan definir, la sucesión con su complemento deben de ser acotadas para poder decir que la sucesión dada es acotada. Es decir, como que otra definición a partir de ese teorema. No sé si ahí quedó bastante claro o todavía quedó esa duda. Ahora sí entendí mejor. Vaya, vamos a ver el siguiente. Recuérdense que si ustedes no entienden, no hay problema si no avanzamos, porque luego vamos a ir viendo, vamos a tener siempre tutoría de repaso antes de la tutoría, entonces ahí podemos ir aclarando. Vean, ejemplos, acá tenemos ejemplos de estudiar la monotonía de las siguientes sucesiones. Vean, yo he colocado varias, pero solo no lo vamos a ir discutiendo, eso no aparece en el material, eso sí, desde ya les digo que eso no está en el material, pero yo tomé bien estos ejemplos porque se ve la monotonía que existe en las diferentes sucesiones. Por ejemplo, ¿cómo puedo demostrar que esta sucesión es monótona? Esta es la primera. Y acá solo, si ustedes quieren tomar nota, esto es importante. Por ejemplo, para yo demostrar que esta sucesión es monótona, vean, 2n menos 1 sobre n, puedo demostrar esta parte. Y eso es lo que yo quiero que ustedes, si quieren, tomen nota.
Entonces, para demostrar si una sucesión es monótona, creciente, puedo demostrar que el elemento AN más 1 menos el elemento AN, eso debe ser mayor que 0. Si se cumple que eso es mayor que 0, entonces yo puedo decir, esta sucesión es monótona creciente. O por ejemplo, el ejercicio, diga el ejercicio, demuestre que la sucesión 2n menos 1 sobre n es monótona creciente. ¿Qué van a hacer ustedes? Demostrar esto. Entonces, demuestran eso y al demostrarlo, vean, aquí lo que me está diciendo que es el elemento n más 1 menos el elemento anterior debe ser mayor que 0. En pocas palabras me está diciendo que el elemento n más 1 debe ser mayor que el elemento AN. Eso es todo. Y eso es la definición de monotonía. Entonces, vean, en esta definición lo voy a explicar rápidamente, no me voy a detener mucho en esto. Solo es sustituir en la fórmula que me dan. Como lo estoy trabajando para n más 1, en lugar de n, que voy a colocar n más 1. Entonces, bien, en lugar de n se coloca n más 1 menos 1 sobre n más 1. Ese es el término AN más 1. Menos el término A sub n, que es la fórmula que ya me dan, 2n menos 1 entre 2. Entonces, hago las operaciones pertinentes. Aquí no me voy a detener porque esto ya es álgebra. Yo sé que eso lo manejan ustedes. Acá multiplica 2 por n, 2 por 1, es 2n más 1. El otro solo se coloca, esta parte. Y ahora se hace esta suma de fracciones. Ustedes recuerden que se pueden multiplicar este con este con este es producto de fracciones. Perdón, resta de fracciones. Esa es una manera de hacerlo. Entonces al final se llega, bueno, no me voy a detener en ir haciendo cada uno de ellos. Lo que me interesa es que ustedes vean el método, cómo se aplica. Lo demás es álgebra, como les mencioné. Se llega a esto, que 1 sobre n más 1 por n es mayor que 0. Y esto es cierto, ya de aquí yo puedo concluir la sucesión es monótona porque, ¿por qué? Porque n pertenece a los naturales, para todo número natural. ¿Y cuál es el menor número natural? 1. Entonces yo puedo decir 1 más 1 es 2 por 1 es 2. Al final esto siempre es mayor que 0. Entonces es positivo. Entonces yo puedo concluir que la sucesión es monótona creciente, estrictamente creciente. Es decir, esa es una manera de mostrar la monotonía, en este caso que sea creciente. No sé si hay preguntas. ¿Dudas con respecto a eso? Bien, Pues por mi parte no. ajá, vaya, de ahí, vaya. Por ejemplo, en el caso del B, acá dice mostrar que la sucesión sea monótona creciente. Allá era decreciente, ¿verdad? Si no me equivoco, acá era, sí, monótona creciente también. Y acá también monótona creciente es la misma idea. Demostrar que el B sub n es menor o igual que el B sub n más 1. Entonces, se sustituyen y al final, vean, por ejemplo acá, B sub n sabemos que es la fórmula que me dan acá. Y el B sub n más 1 es sustituir en lugar de n más 1. Y al final tiene que darme que esto es mayor que esto. Y va creciendo, la sucesión va creciendo. Entonces, si ustedes se fijan, ya esto es el trabajo algebraico. Acá se pasa a multiplicar esto a ambos lados y al final se elimina todo. Este es álgebra. Entonces se queda que 0 es menor o igual que 8. Y eso siempre es cierto. Entonces, allí concluye que la sucesión es creciente. Estos ejemplos no están como les mencioné, pero se los coloqué para que ustedes vean cómo se puede hacer una demostración de la monotonía, ya sea creciente o decreciente. Por ejemplo, en este caso, para que sea decreciente, que es el último caso, el C es similar al B, entonces vamos a ver la del DN. Acá me dice que demuestre que es una sucesión monótona decreciente, 1 sobre n al cubo. Entonces, para que sea monótona debe de cumplir la definición de monótona decreciente. Entonces, debe de cumplir esto, ¿verdad? dn debe ser mayor que dn más 1 para todo n que pertenece al natural. Es decir, solo me baso en las definiciones que ya ustedes tienen de la monotonía, en este caso decreciente. Sustituyo de n, sabemos que es 1 sobre n al cubo, y de n más 1 es 1 sobre n más 1 al cubo. Entonces, esto es cierto, vean, al multiplicar
este n más 1 al cubo por 1 y n al cubo por 1. Acá, y me queda esto. Y ustedes saben que si aquí aplico raíz cúbica a ambos lados, ¿qué me va a quedar? Que n más 1 es mayor que n, y eso es cierto. Entonces, allí ya concluyo lo que es que es decreciente. ¿Qué es lo que yo quería demostrar? Entonces, esas son demostraciones que se pueden hacer para probar que sucesiones son crecientes, decrecientes, es decir, la monotonía de una sucesión. ¿Hay preguntas, dudas? ¿O ya se cansaron? Bien, vamos a continuar porque lo que ustedes no van entendiendo, siempre vamos a hacer un repaso de lo más importante. Vamos a ver otro tipo de sucesiones. Si ustedes se fijan, ya venimos viendo sucesiones, subsucesiones, sucesiones acotadas, sucesiones monótonas. Vamos a ver sucesiones recursivas. Y esta definición es bien sencilla. ¿A qué le llamamos una sucesión recursiva? Una sucesión recursiva es una sucesión, vean, xn, en la que intuitivamente cada término depende de los anteriores. Por ejemplo, la regla que dice cómo está relacionado cada término con los de la... Bueno, más que todo esta definición, vamos a verla con la definición de Fibonacci. Por ejemplo, esta es una sucesión bastante conocida. Por ejemplo, ¿cómo podemos, en Fibonacci, cómo se hace para formar la sucesión? Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci dice xn es igual, el primer elemento de la sucesión de Fibonacci es 1, el segundo elemento es 1, pero el tercer elemento es la suma de estos dos. 1 más 1 es 2. El siguiente elemento es la suma de 1 más 2 es 3. El siguiente elemento es 2 más 3, 5. El siguiente elemento es 3 más 5, 8. El siguiente elemento es 5 más 8, es 13. El siguiente elemento es 8 más 13, 21. El siguiente elemento es 13 más, y así sucesivamente. Es decir, ¿qué es una sucesión recursiva? Que el elemento que sigue depende de los anteriores. Esa es una sucesión recursiva. No sé si está claro con ese ejemplo. Sí, Lick, está claro. Ajá, entonces esta definición, vean, el ejemplo 8 es similar a lo que estaba hablando. Vean, este es similar. Por ejemplo, acá tengo, en las sucesiones recursivas, normalmente nos van a dar los primeros elementos. Siempre nos van a dar los primeros elementos. En este caso, por ejemplo, tenemos el ejemplo 8, dice. Me dan que el primer elemento de la sucesión es 0, el segundo elemento es 1. Entonces, vean, vamos a formar esa sucesión. Bueno, lo voy a hacer aquí abajo. El primer elemento de la sucesión es 0. Voy a llamarle xn igual a. Primer elemento es 0. Segundo elemento, ya sabemos que es 1. ¿Quién es el tercer elemento? Ven, acá ya me dice la regla. El tercer elemento, vean. ¿Quién es el tercer elemento? Acá me dice que es un medio de el anterior más, bueno, la suma de los dos anteriores entre 2. Entonces, el tercer elemento va a ser un medio, vean, lo voy a colocar acá, un medio de la suma de los dos anteriores. Eso va a ser, entonces va a ser 0 más 1. Entonces, ¿a qué va a ser igual ese elemento? Va a ser igual a 0 más 1 es 1, un medio. Ese sería el tercer elemento. El cuarto elemento, ¿quién va a ser? La suma de los dos anteriores entre 2. Entonces sería un medio de la suma de los dos anteriores, que sería, el anterior sería, de los dos anteriores sería 1 más un medio. 1 más un medio. Entonces sumo 1 más un medio, ustedes saben que eso es igual a 3 medios por un medio, y ahí les va a dar el otro valor. Entonces así al final ese es un ejemplo de sucesiones recursivas que dependen de los términos anteriores. Eso es todo nada más. No sé si hay preguntas en este ejemplo. Y también se puede estudiar, vean, acá dice que si la sucesión esta es monótona, es acotada.
Sí es acotada, pero no es monótona. Bueno, depende de cómo vaya encontrando los elementos para decir si es monótona. Puedo yo verificar si es creciente o decreciente o no creciente o decreciente para ver si no es monótona. Para ver si es acotada, bien, acotada inferiormente, sí va a ser acotada inferiormente. Superiormente hay que ir dando los más valores. Quiere encontrar los más valores para ver si va atendiendo algo. Y ahí viene lo que es las asociaciones convergentes. No sé si hay alguna pregunta en este ejemplo. Porque vamos a entrar, vean, vamos, ajá. Bueno, ok, vamos a entrar a, no sé si ustedes se recuerdan de la definición de límite, porque vamos a entrar a la última parte ya de la discusión de esta tutoría. Vamos a entrar en la parte de sucesiones convergentes, pero para estudiar sucesiones convergentes, ustedes tienen que tener bien claro, o si no recuerdan, hay que repasar la definición de límite de una función. Ustedes eso lo trabajaron en cálculo, creo que en cálculo ustedes tuvieron que haber trabajado la definición de límite de una función. Y ustedes recordemos, el límite de una función, decíamos, cuando x tendía a un x sub 0, era L, pero ¿qué tenía que cumplir? Que dado un epsilon mayor que 0, va a existir un delta mayor que 0, tal que si se cumple que x menos x sub 0 es menor que delta, entonces la función menos el límite, el valor absoluto de eso, es menor que el epsilon. Entonces, yo espero que ustedes vayan a revisar esa definición y ustedes traten de ir entendiéndola. Si no se recuerdan, traten de ir entendiendo la definición. Pero recuérdense que la simbología de epsilon y de este delta son para representar números pequeños, números pequeñitos, tan cercanos a cero, pero que no son cero. Eso y recuérdense que el límite significa que se va acercando la función a ese valor. Y ustedes estudiaron varios métodos para encontrar el límite. Ya de manera directa era sustituir, ¿verdad? Pero ya era de manera directa. Entonces, ¿por qué hago ese énfasis o esa introducción a esa función? Porque las sucesiones convergentes, vean, la definición de una sucesión convergente. Dice, si xn es una sucesión de números reales, diremos que xn converge a un valor L. Si, vean, el límite de la sucesión cuando n tiende al infinito, se vaya acercando a ese L. Xn tiende a L. Eso significa sucesiones convergentes. En simbología, vean, si esto es cierto, sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un n sub 0 que pertenece a los naturales, tal que el valor absoluto de n es menor que el límite, y eso es menor que epsilon. Bueno, xn menos el límite es menor que epsilon, siempre que n sea mayor o igual que n sub 0. O de manera equivalente podemos decir así. Si eso es cierto, el límite sí, solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un n sub 0 que pertenece a los naturales, tal que n es mayor o igual que n sub 0, implica que el límite de xn menos L, el valor absoluto de eso, es menor que x. Es decir, para hacer una demostración de una sucesión sea convergente, vamos a utilizar cualquiera de estas dos definiciones. Y ustedes ven, en las demostraciones del límite de convergencia de una sucesión, lo que hacemos es aplicar esa definición. Y al final nos enfocamos en esta parte, ¿verdad? En la parte del valor absoluto menor que un epsilon. Siempre que seamos capaces de encontrar ese epsilon, ese delta en términos de epsilon, entonces podemos decir que la sucesión es convergente. Yo sé que puede ser que esto quede en el aire, pero vamos a ir, de esto voy a ir abordando en la tutoría de repaso. Desde allí voy a arrancar para estudiar la tutoría de repaso. Entonces, acá en el ejemplo 9 yo solo quiero que vean algo. No es la demostración formal, pero yo quiero que ustedes observen algo. Tengo la sucesión, espero no sé si tienen calculadora a la mano. Tengo la sucesión x a la n igual a la raíz enésima de n. Entonces tenemos la sucesión y me dice que x1 es raíz de 1, el índice es 1, ¿va? Luego raíz cuadrada de 1, raíz cúbica de 3. Entonces, fíjense ustedes, si yo les digo x a la 100,
Luego por los números, ahí salieron algo mal. Sería raíz de 100. De 100. Entonces, ¿qué sucede con esta sucesión? ¿Se va acercando a algún número? Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. ¿O va convergiendo a algún número? Por ejemplo, vaya, si quiero ver si x a la 100 sale en la calculadora, sería shift. Ajá, sería 1.047. No sé si ustedes lo hicieron. Por ejemplo, si ustedes colocan 1000 para n igual 1000, colocan 1000, 1.0006. Es decir, yo le voy dando valores bastante grandes y a qué se va acercando este valor. Es decir, así intuitivamente, no, esto no es formal. X a la n, ¿a qué valor se va acercando? Vamos a ver, ¿alguien sabe? Vean, comenzamos con raíz de 1. Si ustedes se fijan, raíz de 1, perdón, raíz de 1, el índice es 1. Vamos a colocar índice 1 de 1. Eso da 1. Luego índice 2 sería raíz cuadrada de 2. Es 2. Si ustedes se fijan, ahí va dando un poquito más. Ahora si hacemos para n igual a 10, encontramos el índice es 10, raíz décima de 10. No sé si ustedes lo están haciendo. Me va a dar 1.25. Le vamos aumentando a 100. Ya para n igual a 100. Ajá. Lo que yo quiero que ustedes vean a qué número se va acercando. ¿A qué número se va acercando? Ajá. Hola. ¿A qué número va convergiendo esta sucesión? Así intuitivamente. No sé si me equivoco. Espero que no me equivoque. Si ustedes le van dando valores a n y van calculando raíz n, raíz enésima de n, se va acercando a 1, si ustedes observan. Ese es Ajá, y cada vez más grande, más grande, más grande se va acercando a 1. Entonces, podemos decir intuitivamente que la asociación va convergiendo a 1. Intuitivamente, ¿verdad? Pero no es una definición formal. Ahora, formalmente, ¿vale? Por ejemplo, tenemos esta asociación del ejemplo 10. Creo que con eso voy a ir terminando por cuestión de tiempo. Lo del ejemplo 5, esto lo vamos a dejar para, esta última parte la vamos a dejar para la tutoría de repaso, porque no voy a estar explicando así la carrera, no vamos a ir entendiendo, solo vamos a quedarnos con el ejemplo 10. El ejemplo 10, y acá quiero que usted discutamos, me dice que tenemos la sucesión xn igual a 1 sobre n. ¿Vean? Esta es la sucesión que estuvimos viendo en los ejemplos anteriores. Y dice que la sucesión converge a 0. Se recuerdan que encontrábamos que 0 era una cota inferior. Entonces decíamos, acá ya formalmente, vean, ocupando la definición, dice, nos damos un épsilon mayor que 0, entonces por definición debe existir un n sub 0 que pertenezca a los naturales. Ese solo es por definición, tal que n sea mayor o igual que n sub 0. Esta parte, ustedes solo lo colocan siempre por definición. Pero acá sí ya, entonces debe cumplir que la sucesión dada debe ser menor que 0, que es el límite que nosotros estamos demostrando. Ya la demostración formal. ¿Verdad? Acá, entonces, eso debe ser menor que un épsilon. ¿Pero quién es xn? Aquí está, 1 sobre n, menor que 0. ¿Y cuánto es 1 sobre n menor que 0? Como es el valor absoluto, y sabemos que n toma valores positivos, esto siempre va a ser positivo, entonces 1 sobre n. Entonces, eso debe ser menor que un épsilon. Entonces, esto se cumple, es decir, que 1 sobre n va a ser menor que un épsilon. Recuérdense que el épsilon hace la representación de un número pequeñísimo. Entonces, eso va a ser cierto si solo si n es mayor que 1 sobre épsilon. Es decir, hago un intercambio. N pasa acá y épsilon acá. ¿Por qué me interesa eso? Porque entonces basta tomar, voy a encontrar este n sub 0. Y el n sub 0 que voy a tomar va a ser mayor que 1 sobre épsilon. Es decir, parte de acá. Y a este n le llamo n sub 0 y digo que es mayor que 1 sobre épsilon. Entonces he encontrado
este n sub 0, que es mayor que 1 sobre x. Y ahí está, esa es la demostración formal, utilizando la definición. ¿Pero qué se trabaja? La parte de valor absoluto. No sé si hay dudas. Vamos a seguir trabajando sucesiones convergentes. Vamos a ver más ejemplos, como les mencioné en la tutoría de repaso. Esta es una demostración que también la voy a abordar. Y ahí aparecía otro ejemplo de sucesiones convergentes. Entonces, por cuestión de tiempo, ya queda bastante tiempo. No sé si ustedes llevan otra tutoría después. Pero eso sería lo que íbamos a trabajar ese día. Más que todo abordamos la definición de convergencia, que es la que creo que quedó un poquito más débil. Y vamos a seguir trabajando ejemplos en la tutoría de repaso. No sé si ustedes tienen alguna duda o pregunta ahorita en estos momentos. Por el momento no, licenciado. Vale, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Ya les tomé la asistencia. Igual aparece la asistencia acá en esta aplicación. Ahí deja la asistencia, pero igual yo se las tomo siempre. Y también ya se la mandé al coordinador porque él la estaba solicitando. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Nos vemos hasta la tutoría de repaso. Igual yo les voy a recordar. Siempre va a ser un día martes antes del sábado. Y siempre va a estar a las 8 los días martes. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Que tengan un buen sábado y disfruten de sus vacaciones si ustedes van a tener. Cuídense, bendiciones. Igual y gracias. Gracias, adiós, cuídense.